¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Regina Caeli Letare. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí transmitiendo como todos los días miércoles en el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me da muchísimo gusto de que esté nuevamente el día de hoy con nosotros. Pues le damos la bienvenida a todos los radioescuchas de la diócesis de Cuautitlán. También sean bienvenidos en la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, ustedes radioescuchas, que ojalá nos escuchen en algún momento y nuestros programas, todos los que transmitimos aquí en Radio San Juan Diego, puedan ser vinculados a esta página de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Recuerden que nos pueden contactar a través de la página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx, también a través de la página de Facebook Diócesis de Cuautitlán, o bien al teléfono 5570-07-2489. Ya no había dado esta información, pero ya muchos de ustedes saben dónde nos pueden contactar, saben dónde nos pueden buscar, saben y conocen en relación a esta página de internet. Y pues como todos nuestros programas que realizamos aquí en la diócesis de Cuautitlán, en Radio San Juan Diego, pues los hacemos con muchísimo gusto, con muchísimo cariño para todos ustedes. Pues bien, vamos a iniciar como todos los días miércoles en nuestro programa Iglesia Pueblo de Dios con una pequeña reflexión, con un momento de oración, ese que siempre es importante que tengamos, que siempre es importante que tengamos ese encuentro con el Señor. Probablemente, y muchos de ustedes hacen sus oraciones al inicio del día, durante el día, en la noche, pero pues aquí aprovechamos también este espacio para tener un momento de encuentro con el Señor. Y hoy pues vamos a hacer un poquito, irnos 2 días atrás. Celebramos a San Francisco de Asís, conmemoramos esta festividad de San Francisco de Asís. Un santo tan especial, un santo tan lleno de amor, lleno de caridad, lleno de alegría, lleno de compasión, lleno de ese Espíritu Santo que veía el amor en todas las criaturas que tienen vida. Y pues hoy quiero hacer pues un momento de reflexión tomando de la liturgia de las horas un himno especialmente dedicado a él, en relación obviamente con ese amor tan grande hacia el Señor, y cómo nos va diciendo este himno puntos especiales de la vida de San Francisco de Asís. Quiero compartirlo con ustedes, ojalá pueda ser de su agrado, puedan poner un poquito de atención y bueno, ver cómo el amor de Dios en este hombre santo fue tan grande que pudo reflejarlo, pudo compartirlo con los demás, pudo transmitirlo. Entonces, ¿por qué no? Podemos escuchar hoy algo y aprender algo de San Francisco de Asís. Y nos dice así: ven, Francisco, a tus hermanos, visita a los pobrecillos, ven traspasado de amor por las heridas de Cristo, como nueva primavera después del invierno frío. Ven, que los hombres te vean por el mundo peregrino, liberado sin alforja y sin dinero en el cinto, y anuncia la paz y el bien con los labios florecidos. Ven con los brazos sin armas, hermano, suave y pacífico. Ven, menor de los menores, de corazón compasivo, profeta sin amargura. Ven con el ramo de olivo. Ven, penitente gozoso, que lloras de regocijo, heraldo loco de amor y paz de los enemigos. Ven por los barrios y plazas, juglar del perdón divino. Ven, ángel de buenas nuevas, háblanos de Jesucristo.
Ven, boca del Evangelio, cristiano, sabio y sencillo, hermano tan deseado, Francisco, tan bien querido. Amén. Así es, querido Radio Escuchas, como este hombre, con tanta sencillez, con tanta bondad, con tanto caridad, tanta caridad en su corazón, pues podía y reflejaba ese amor que tenía por el Señor, lo podía reflejar a los demás. Y pues teniendo esa sencillez, teniendo esa facilidad, esa facultad para ver en todos los demás, para hermanarse con todos los demás seres vivos y dando siempre palabras tan especiales, tan pudiéramos decir poéticas en algún momento, o es lo que hemos llegado a ver, a leer, a escuchar en algunos momentos. Y por ahí también hay una canción, una alabanza, mejor dicho, tan especial. Hazme instrumento de tu paz, y que sin ir más lejos, Fray Carlos Gatzin es parte de su entrada, de las cortinillas de entrada de su programa, y ellos como franciscanos, cuánto es lo que ellos han podido transmitir. Sí hay hombres así, sí hay hombres que tienen esa santidad en su misma vida y que la pueden proyectar a los demás. Nos podemos identificar con ellos, nos podemos identificar con parte de su vida, parte de lo que hicieron, parte de aquello especial que trascendió, que tocó el corazón de ellos y trascendió, y cómo nosotros, conociendo ya a través del tiempo su vida, su pasado, todo lo que hicieron, podemos identificarnos con ellos. Y sobre todo algo especial, también podemos ser capaces de hacer algo parecido, también podemos llevar a cabo transmitir ese amor tan grande del Señor en quienes están a nuestro lado. En este tiempo que vivimos, una palabra de aliento, una palabra de consuelo para aquellas personas que estén viviendo por situaciones tan difíciles, hace mucho en sus vidas, hace mucho en sus almas, y no sabemos, no perdamos la posibilidad de decirle a alguien que esté pasando por situaciones críticas, darles nuestro apoyo, hacer algo para su bien, y sobre todo ver en qué momento ellos nos necesiten, estar presentes, ser parte de su compañía, de todo este dolor que estén pasando, de todo este dolor que estén sufriendo, nosotros estar a un lado para ver qué es lo que podemos hacer por ellos, en qué podemos ayudar. Y muchas veces, no precisamente en ayudar en algo económico, en algo material, pero sí en algo que podemos hacer, es escuchar a esas personas que estén pasando por situaciones difíciles. Eso es un gran alivio para ellos, y podemos con ese momento de escucha hacer bastante por ellos. A veces es solamente eso, no decir palabras, solamente escuchar, porque de esa misma manera es como hablamos con el Señor. Solamente hablamos nosotros y Él nos escucha, y ese momento de escucha nos sentimos reconfortados. Así, de esa manera podemos apoyar, ayudar a todos aquellos que estén pasando por momentos difíciles en estas situaciones que estamos viviendo. Y, ¿por qué no?, también un abrazo, como ya lo comentamos la semana pasada, un abrazo puede hacer mucha diferencia. No precisamente ahorita mandar un abrazo, decirle a la persona que estamos con ella y que se sienta abrazada por nosotros. Eso ayudará mucho y hará diferencia en su vida. Así es, queridos radioescuchas, pues hoy vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, que se llama Joven, ¿conoces tus derechos? ¿Y por qué este programa? ¿Por qué este tema? Porque en muchos momentos hemos estado hablando y hemos seguido en este programa de Iglesia Pueblo de Dios puntos elementales, puntos importantes dedicados todos a los jóvenes. Todo surgió a raíz de esta encíclica que
carta sinodal que hizo el Papa Francisco, llamada Cristo Vive. Y de ahí el mensaje está dirigido a los jóvenes. Y de ahí entonces empezamos a tomar varios elementos, varios puntos que, como les decía en su momento, tienen ustedes posibilidades. Si quieren ahondar un poco más en todos estos puntos, tienen oportunidad de buscar en internet, se encuentra mucha información, pero hay que saber elegir de toda ella cuál de esa información es veraz, cuál de toda esa información está basada y tiene fundamento teórico, y entonces poder irnos metiendo. Eso es algo importante, grandioso, ahorita en la actualidad, el uso de internet, porque de un punto nos va abriendo más posibilidades para seguir buscando información, para seguir aprendiendo, y sobre todo se nos amplía este panorama de algo que quisimos buscar, de algo que quisimos aprender, y se abren muchísimas más posibilidades. Así es de que esta parte de joven, conoces tus derechos, pues hoy los vamos a ir empezando a mencionar, con esto de que el tiempo es corto para nosotros y no alcanzamos nunca a terminar nuestros programas, pero bueno, vamos a dar lo más que podamos y en algún otro momento retomaremos nuestro punto, nuestro tema. Bien, aquí hay un documento que es de José Antonio Caballero, es de la UNAM, y nos menciona, nos hace referencia, nos hace hincapié en puntos importantes. Uno, desde los documentos internacionales en el ámbito de las Naciones Unidas, desde el año de 1996, en el Programa Mundial para la Juventud, se estimaron, se puntualizaron, se realizaron acciones en favor de los jóvenes en determinadas áreas. Nos menciona que son 10 áreas, pero al final son muchas más áreas de las que menciona ese documento. Bien, en la parte de educación, empleo, familia, salud, globalización, ocio, delincuencia juvenil, etcétera. Pero hay un documento específicamente que se llevó a cabo en el año de octubre 2005. Este documento está lo hicieron, fue aportado en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Ese es el primer documento y el documento a nivel internacional que se sabe sobre los derechos de los jóvenes. Como les menciono, fue emitido en el año 2005, en octubre, pero es hasta el año 2008, el 1 de marzo, cuando ya entra en vigor. Y es precisamente de donde me estoy basando para la información que vamos a dar el día de hoy, que es los derechos de los jóvenes. Pues bien, ¿qué es lo que nos dice esta convención? Hago una aclaración antes de continuar. Es el único tratado internacional, como ya lo mencioné, centrado en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. Es la Convención Iberoamericana. ¿Quiénes son los que integran estos países iberoamericanos? Pues bien, tenemos todos los países del continente latinoamericano, incluido también Andorra, España y Portugal, la península ibérica. Entre los que estamos porque digo México es uno de ellos que forma parte de Iberoamérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, además de Andorra, España y Portugal. Pues bien, ¿qué es lo que dijeron, qué es lo que determinaron como derechos de los jóvenes en 2005 y que entró en vigor hasta el 1 de marzo de 2008? Pues bien, hay varios, son interesantes, voy a irlos mencionando. En alguno de ellos podré quizá entrar un poquito más, porque es interesante qué es todo lo que nos empieza a decir, qué es cada uno de estos derechos y cómo esta convención empieza a marcar y empieza a decir y a veces damos por hecho algo
que ya conocemos, pero no es solamente eso, sino que nos va dando todavía, nos va ampliando el panorama y vamos contemplando que hay muchísimos más elementos que se consideran en esta parte de los derechos de los jóvenes. Pues bien, uno, el derecho a la paz. Voy a ir tratando de relacionar con aquello que hemos visto también en nuestros programas aquí en Iglesia Pueblo de Dios. ¿Por qué el derecho a la paz? ¿A qué se refiere? Quizá lo hemos escuchado, sabemos en la parte de la paz, todos lo deseamos, todos lo pretendemos y hacemos todo lo necesario para que haya paz en el mundo. Pero específicamente a qué se refiere, sabemos que es uno de los derechos, de los jóvenes, y nos dice así esta convención: es llevar a cabo una vida sin violencia y con fraternidad. Los estados parte, a esto se refiere esta convención, es decir, todos estos países que yo mencioné son los estados parte, los integrantes de Iberoamérica. Fomentarán la cultura de paz, estimularán la creatividad, el espíritu emprendedor, formación de valores, favoreciendo la comprensión, la tolerancia, la amistad, la solidaridad, la justicia y la democracia. La amistad. ¿Recuerdan que la semana pasada vimos esa cita bíblica de Sirásida que nos habla sobre la amistad? Esto que ya está ahí, que lo encontramos en la palabra de Dios, que lo encontramos en la Biblia y podemos ir tomando fundamentos. Recordemos también que todo esto que se hace a nivel mundial, también nosotros en nuestra iglesia tenemos muchos elementos que los podemos ir tomando y considerando que en nuestra iglesia también están, en nuestra palabra de Dios también están, y en muchos otros casos se ha trabajado mucho en ello. ¿Por qué digo esto? Recordemos por ahí, el último documento que hizo San Juan 23, el Pax Interris, ese documento habla precisamente de este derecho que todos los hombres tienen, el derecho a la paz, de vivir en fraternidad, de vivir en conveniencia, sin que haya motivo alguno para que se lleve a cabo una guerra, porque recordemos que había pasado la Segunda Guerra Mundial cuando él ya estaba en su pontificado. Entonces, vemos cómo estos derechos civiles, porque así son, que se manejan a nivel mundial, pero como en nuestra iglesia también hay un fundamento, también hay un antecedente, también hay algo por lo cual nuestra iglesia ha trabajado, ha visto y ha manejado toda esta situación en documentos que tenemos de soporte para decir que también en nuestra iglesia se ha visto por todo ello, en esta parte, el derecho de la paz. Bien, también otro de los derechos, al lado, no discriminación. Aquí nos habla no discriminar por raza, color, creencia, nacionalidad, cultura, sexo, lengua, religión, opiniones, condición social, aptitudes físicas, discapacidad, lugar donde se vive, recursos económicos o cualquier otra circunstancia que pueda establecer como discriminatoria. No es solamente decir que no haya discriminación por la raza, por el color, sino por todos esos elementos que pueden marcar una diferencia entre los demás y sea motivo de discriminación. Otro de los derechos que tiene es la igualdad de género, es decir, la equidad entre hombres y mujeres, con la misma igualdad de oportunidades. Otro de sus derechos es el derecho a la vida. Algo importante, algo que hemos estado viendo en estos últimos tiempos y sobre todo en los últimos días, tantas situaciones en las que la vida de un ser inocente, indefenso, no ha sido protegida. Hay muchísimas situaciones, pero nosotros, por nuestra misma formación en nuestra iglesia, defenderemos la vida y la seguiremos defendiendo en todo momento. Pero este derecho a la vida que tienen los jóvenes, en la cual, y algo bien importante que nos dice aquí, ningún joven será sometido a la pena de muerte. Estos jóvenes tienen ese derecho a la vida, a vivir, y ninguno
tiene por qué ser sometido sobre esta pena de muerte. Otro derecho, la integridad personal. Este derecho nos dice que tienen protección en la integridad y seguridad física y mental, así como contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, toda esta forma de transgredir la dignidad, de transgredir a la persona físicamente de los jóvenes, nadie tiene derecho a ello. Otro de los derechos es la protección contra los abusos sexuales. Nos dice que se lleva a cabo la prevención de la explotación, abuso y el turismo sexual, y se promueve la recuperación física, psicológica, social y económica de las víctimas cuando llegan a tener una situación de violencia o de abuso sexual. Se promueve también para que sea atendida, para que sean atendidos los jóvenes cuando han tenido situaciones de este tipo. Otro de los derechos es a la objeción de conciencia. ¿A qué se refiere esto? Es un derecho un poco extraño, pero ¿a qué se refiere? Bueno, hace referencia al servicio militar obligatorio y se avanza en la eliminación progresiva del servicio militar obligatorio. Los jóvenes menores de 18 años no serán llamados a filas ni involucrados en modo alguno en hostilidades militares. Eso es uno de los derechos que maneja esta convención, pero como dice, se está llevando a cabo de manera progresiva para que se pueda eliminar la intervención militar obligatoria de los jóvenes. Otro de sus derechos es a la justicia. Bueno, implica el derecho a la denuncia, audiencia, defensa, trato justo y digno cuando se refiere a una situación en la cual los jóvenes están involucrados y tienen que ser manejados con en cierta instancia de la justicia, y entonces tienen este derecho para hacer y tener un trato justo en todo ese proceso que se lleve. Es también igualdad ante la ley. Todas las garantías en el debido proceso deben de tener ellos esta oportunidad de este derecho de justicia. También otro de los derechos es a la identidad propia. Nos dice este documento que debe de tener una nacionalidad, a no ser privado de ella y a adquirir otra voluntariamente. Todos ustedes jóvenes tienen derecho a tener una nacionalidad, a pertenecer a una nación. La formación de su personalidad en atención a sus características de sexo, nacionalidad, etnia, filiación, creencia y cultura. Tienen ustedes todo este derecho para tener una identidad propia. También el derecho al honor, intimidad propia e imagen. Y nos dice evitar cualquier explotación de su imagen o prácticas en contra de su condición física, mental, que merme su dignidad personal. Ustedes están protegidos para que no se lleve a cabo ninguna actividad en contra de la imagen propia de ustedes. Libertad también y seguridad personal. No serán arrestados, detenidos, presos o desterrados arbitrariamente. A eso tienen también ustedes derecho. El otro derecho, libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión. Otro de los derechos que nos menciona, libertad de expresión, reunión y asociación. Ustedes pueden disponer de foros juveniles, crear organizaciones y asociaciones donde se analicen sus problemas y presentar propuestas de iniciativas políticas ante las instancias públicas. Ustedes tienen esa posibilidad de hacerlo. Otro de sus derechos, derecho a formar parte de una familia. Tienen ese derecho, que promueva relaciones donde premie el afecto, respeto,
y responsabilidad mutua entre los miembros de la familia, y estar protegidos de maltrato y violencia. Los menores de edad deben ser oídos y, en caso de divorcio, y su voluntad debe ser determinante en caso de adopción. Esta parte también importante, que en muchos momentos solamente se da por asentado las decisiones de los padres o de los padres, quienes determinan en el divorcio con quienes se quedan los hijos. Pero aquí nos dice, tienen derecho a ser oídos, y en caso de adopción también el derecho de la voluntad del niño para poder determinar la adopción. También tienen derecho a formar una familia. ¿Cómo? Pues con la libre elección de pareja, en la parte y la Constitución también libre del matrimonio, y en la parte de la maternidad y paternidad responsable. También tienen derecho a participar en la participación social y política, es decir, inscribirse en agrupaciones políticas para la formulación de políticas y leyes referentes a los jóvenes. ¿Quiénes son los que más conocen? ¿Quiénes son los que pueden aportar más? ¿Quiénes son los que desean, lo que quieren más que ustedes? Y tienen esa posibilidad de participación para que se pueda promover aquello que ustedes desean en estas cuestiones políticas. Y también tienen derecho a la educación. Punto importante, punto elemental, punto digamos que va a hacer una diferencia entre aquellos que no tienen este derecho. Bueno, ¿qué es lo que nos dice esta Convención Iberoamericana? Garantizar una educación integral, continua, pertinente y de calidad. Elegir el centro educativo. Ustedes tienen ese derecho de elegir el centro educativo. También tener educación básica obligatoria y gratuita. Y asegurar permanencia en la educación secundaria. Esto es una de las partes, esto es básica en la cuestión de la educación, pero aquí hago un punto, y lo había mencionado en otro de los programas. Por ahí, en un documento de la ONU, en el cual estuve haciendo una investigación precisamente para una materia de educación, hablaba sobre este derecho de la educación que manejaba la ONU. Lamentablemente quise buscarlo y ya no aparece este artículo, emitido ya hace un tiempo, pero era interesante qué es lo que contenía, qué información contenía este artículo, porque hablaba sobre experiencias, sobre todo eran de niñas, de mujeres, en países muy pobres, donde se decía cuánto tenían que caminar para poder llegar a ese centro educativo y poder tener la posibilidad de llevar a cabo una clase. Cuánto era también lo que tenían que batallar con las ideas, con las creencias que se manejaban en esos lugares por cuestiones culturales, de que la mujer no tenía el derecho a prepararse, porque estaba ya destinada a formar una familia y a dedicarse a la protección del hogar y el cuidado del hogar. ¿Cuántas niñas de estas mencionaba también que tenían que pasar por vejaciones, hasta por violaciones en ese trayecto cuando iban a tomar sus clases? ¿Cuántas de estas niñas, sobre todo, se les prohibía, aún ya empezado un ciclo escolar, porque para ellos era un gasto, para los papás, para la familia, era un gasto el que tuviera que trasladarse a ese lugar, y dejaban de percibir algún ingreso porque se estaban preparando, estaban yendo a la escuela? Situaciones así que aún, y era increíble que estas niñas, estos nos comentaban en este artículo, pero decían, y aún con todo ello, pude lograr tener la educación, pude lograr hablar, pude hacer algo. ¿Para qué? Para tener esa educación. Son artículos fuertes, porque de verdad leer algo así, cuando para muchos de nosotros la educación es, tenemos la posibilidad de llevarla a cabo,
y ni siquiera es aprovechada. En otros momentos se desearía tener una preparación y no hay la posibilidad para llevarse a cabo. Y no se valora, no valoramos la cuestión de la educación cuando es la base elemental para todo progreso de cualquier nación. Así es, ¿cómo podemos ir viendo, analizando cada uno de estos derechos? Solamente estoy dando puntos elementales, puntos generales, pero cada uno de ellos se puede analizar y podemos quizá encontrar en otros lugares, en otros países, cómo se está llevando a cabo a cada uno de estos derechos y podremos ver que contamos y estamos en muchos de nosotros en situaciones en nuestro país en mejores condiciones que muchos otros jóvenes en estas circunstancias. Bien, pues vamos a continuar. ¿Qué es lo que nos dice? Otro de los derechos que maneja esta convención, el derecho a la educación sexual. Reconoce la importancia de la familia en la educación sexual de los jóvenes, asegurar planes y programas que aseguren la información y el pleno y responsable ejercicio de este derecho. Por ahí también cuando veíamos la parte de la integridad de la familia, vimos en ese programa que la familia es la base elemental para todos los valores, para todos los principios que los jóvenes van teniendo. La familia es elemental, fundamental, y aquí nos lo está mencionando. Esta información básica, elemental, llega y se da desde la familia. Y ya de ahí en adelante, pues bueno, toda la información que se ha estado o que se tiene y se proporciona para precisamente llevar a cabo esta parte de manera plena y responsable sobre la educación sexual. También otro de los derechos que nos habla es sobre la cultura y el arte. ¿Qué nos dice la Convención? Bueno, se tienen derecho a la vida cultural y a la libre creación y expresión artística. Todos ustedes tienen este derecho, jóvenes, fomentando el respeto y protegiendo las culturas autóctonas y nacionales, así como programas de intercambio entre los jóvenes de Iberoamérica. Elemental, importante, como a través de la cultura, a través del arte, se abren las posibilidades para que ustedes puedan convivir con otros jóvenes de otros países, específicamente nos habla de Iberoamérica, en donde se puede compartir tanto. Somos un continente con tanta cultura ancestral, con tanta riqueza cultural que se puede compartir, se puede hablar, se puede decir, se puede transmitir a través de la cultura, a través del arte. También tenemos otro de los derechos que menciona, el derecho a la salud, sobre todo atención primaria, gratuita, eso es un derecho que ustedes tienen, la nutrición, la prevención contra el alcoholismo, el tabaquismo, el uso indebido de las drogas. Ustedes sí lo saben y lo tienen por ser estudiantes, tienen el derecho a una seguridad, tienen derecho a un seguro que les proporciona la parte de la atención médica. Entonces, tienen, no puedo decir tantos derechos, pero conózcanlos, háganlos valer, sepan qué es todo lo que tienen y de ahí puedan ustedes abrirse oportunidades en muchísimos elementos que correspondan a cada uno de esos derechos a los que ustedes les gustaría llevar a cabo. Otro de los derechos es el derecho al trabajo, en donde dice que estos estados deben de generar condiciones que permitan a los jóvenes capacitarse para acceder o crear condiciones de empleo. Muchas veces y decimos, sí, hay esos derechos, pero no hay las oportunidades para llevarlos a cabo. Efectivamente, las condiciones económicas de los países y de nuestro país, sobre todo también, no permite también o no se da, no hay esta oportunidad para llevar a cabo los trabajos en los cuales ustedes puedan desarrollarse y tener un trabajo digno.
pero como nos dice aquí, se está trabajando y se está llevando a cabo para que los estados que forman o que integran estos países de Iberoamérica trabajen y estos derechos pues sean llevados a cabo de la mejor manera. También el derecho a las condiciones de trabajo, igualdad de oportunidades y trato en cuanto a remuneración, promoción y condiciones de trabajo, estar protegidos contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro la salud, la educación y el desarrollo físico y psicológico de los jóvenes. Algo importante, el trabajo entre los jóvenes de la etapa de 15 a 18 años debe ser bajo una legislación protectora especial y suprimir la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral. Esto es parte de lo que nos menciona el derecho a las condiciones de trabajo. Por ahí hay una encíclica y un documento por el año de 1940, les voy a dar la próxima semana el dato, bien, se habla, es Rerum Novarum, habla precisamente de las condiciones laborales en las cuales se trabajaba en ese tiempo y cómo el Papa en ese momento que lleva a cabo este documento habla, manifiesta y promueve las condiciones justas de trabajo para los trabajadores en ese tiempo. Voy a tomar ese punto, lo comentaré cuando volvamos a tomar y retomar estos derechos, porque aún faltan derechos de los jóvenes, y haré mención sobre qué es lo que dice ese documento Rerum Novarum en relación a los derechos sobre las condiciones de trabajo. Pues bien, queridos radioescuchas, es así como vamos llegando al final de nuestro programa, porque siempre se nos va el tiempo y hay que terminar con tiempo anticipado para poder estar todo de manera correcta y bien aquí en Radio San Juan Diego. Pues nada más, vamos a ver si es que hay algún comentario o algún saludo o algo, si es de que nos dan la indicación. Si no, pues vamos ya despidiendo nuestro programa para que veamos. Bien, vamos a dar saludos a Coco Coco. Un saludo, un abrazo también a tu mami, por favor, un saludo a tu mami y un abrazo también. Nos dice, como hermanos en Cristo nos alegramos en la alegría del hermano y más aún en la tristeza. Así es, Coco. Tenemos esa capacidad para hacernos uno con aquel que sufre, con aquel que está padeciendo, y también de la manera que se alegra también nos podemos alegrar. Y creo que nada más. También por ahí un saludo a Pati Ortiz, que también nos escucha, me ha dicho que escucha el programa. Ángeles Flores Cortés, Ángeles, un saludo a ti y a Martín y a Angie. A Joyce Joseph, por favor que hagamos oración por él o por ella. A Giselle Zamora, buenas tardes a todos. Giselle, buenas tardes. Zamoro, es Giselle Zamoro. A Cruz también, que ahí nos escucha, un saludo. A Cristina Lázaro, un saludo. A todas las personas que nos escuchan de las comunidades de base digitales y que estamos por ahí teniendo bien en cuenta la oración para que llegue el nuevo obispo aquí a la diócesis de Cuautitlán. Pues bien, queridos radioescuchas, es así como vamos llegando al final de nuestro programa. Tengan ustedes por ahí la oración del obispo. Solamente voy a concluir con ella en este momento para pedir un nuevo obispo. Y nos dice así: Señor Dios, Padre, lleno de bondad, tú que guías y guardas a tu rebaño, envía a tu grey que camina en Cuautitlán, un pastor que nos brinde con solicitud su atención paternal y nos guíe hacia un verdadero encuentro con tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre de Guadalupe y de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Amén. Así es, queridos Radio Escuchas, es como concluimos el día de hoy nuestro programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me dio muchísimo gusto de que estuvieran el día de hoy con nosotros aquí en Radio San Juan Diego. Que pasen una muy bonita tarde. Hasta luego. Tienes
tienes una cita en Radio San Juan Diego el próximo miércoles a la 1 de la tarde, en tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Hasta luego.